Bien, ¿cómo están, hermanos? Antes de voy a leer el pasaje de la palabra del Señor que vamos a exponer y después vamos a orar. En la oración que hagamos, no solo vamos a orar por la palabra, por el mensaje, sino también les voy a invitar a que oremos un momento por Israel. Mañana en nuestro calendario se cumplen 70 años de su fundación, de su reconocimiento como nación, 14 de mayo. Y hay muchos eventos en esta semana, en estos días, que aparentemente son a nivel político, pero en el fondo son a nivel espiritual. Nuestra embajada va a pasar oficialmente a ser inaugurada en Jerusalén, entiendo yo, el 16. Entonces ese es un acto político, pero tiene una trascendencia espiritual importante. Y quisiera motivarlos de verdad, hermanos, a que vayamos el 27 de mayo a la marcha. Mucha gente va a ir, nosotros queremos ser parte de esa celebración, de esa conmemoración. Abra su Biblia en Marcos capítulo 2 conmigo, por favor, y vamos a leer los versos del 1 al 12 en Marcos 2, que es el pasaje que vamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a exponer esta mañana. Dice Marcos 2, del 1 al 12: algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó qué es lo que cavilan en su corazón. ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de ellos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Amén. Padre, gracias por esta mañana y gracias porque podemos acercarnos a tu palabra con libertad para escudriñarla, para leerla, para que nos hable, para que nos ministre, para que nos entregue enseñanza, confrontación y edificación. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que mis dichos, para que mis vocablos, para que mi pensamiento se sujete a tu palabra y a tu espíritu, para que seas tú, Señor, realmente el que hables, el que entregues esta palabra del cielo al corazón de tu iglesia. Señor, oramos también agradecidos por Israel, por Jerusalén y por estos 70 años. Y clamamos, Señor, porque tu palabra profética que hemos ido viendo cumplirse vez tras vez, momento tras momento, año tras año, Señor, la sigamos viendo cumplida. Y Señor, veamos cómo el escenario en Jerusalén se prepara para que el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda de nuevo a su ciudad santa, a su ciudad escogida, y desde ahí gobierne a toda la tierra, a todas las naciones con vara de hierro. Señor, gracias porque podemos ser parte de esta generación que está viendo todos estos eventos. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a entenderlos, a comprenderlos, a discernirlos conforme a tu espíritu y a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Déjeme tomar un poquito de agua. Bien. Yendo al pasaje, hermanos y hermanas, a estas alturas del ministerio de Jesús, empieza ya a encontrar opositores.
empieza a encontrar detractores que inician a cuestionar a Jesús, a murmurar contra él. Y es el primer pasaje en el cual encontramos a los escribas, a los fariseos, levantando murmuración en contra de Jesús por algo que él está haciendo, por algo que él está enseñando. Hemos titulado este pasaje de hoy con el nombre El techo de la fe y el inicio de la oposición. ¿Por qué el techo de la fe? Porque se nos habla ahí de un techo, de una casa. Jesús volvió, si usted se acuerda, en el contexto del capítulo 1, Jesús había salido con sus 4 discípulos que tiene hasta ese momento y otros más, a predicar a las aldeas, a los caseríos, a los lugares cercanos de Capernaum. Pero en este capítulo dice: regresa a la ciudad. Se puede decir Capernaum, también se puede decir Cafarnaum, es la misma cosa. Una ciudad al norte de Israel, cercana al lago de Galilea, al mar de Galilea. Jesús regresa y se mete otra vez en una casa y empezó a encontrar los primeros obstáculos para que la gente que necesitaba de él, que necesitaba escucharlo, que necesitaba saber de él y tal vez también tener algún milagro de parte de Jesús, empezaron a tener obstáculos. Y el obstáculo fue la misma gente. Dice ahí que la gente era tan grande el número, tan grande la cantidad de gente, que no dejaban a otra gente acercarse a Jesús. O sea que la misma gente, el mismo tumulto de gente hacía imposible, hacía difícil que otra gente que quería o que tenía necesidad de llegar a Jesús lo abordara. Y yo quiero reflexionar un momentito en eso, hermanos, diciendo que también muchas veces hoy en día la misma gente, a veces con su imprudencia, con su comportamiento, con sus tradiciones, con sus criterios, no dejan a otra gente llegar a Jesús. A veces nuestra misma religiosidad, nuestra misma forma de pensar, nuestros mismos paradigmas, nuestros mismos encuadramientos nos impiden llegar a Jesús, o le impiden a otra gente llegar a Jesús. Tenemos a veces parámetros marcados de quiénes son los aptos para llegar a Jesús, cuando Jesús dijo que Él vino por todos, ¿sí o no? Y entonces a veces enmarcamos a la gente y decimos: no, este no, porque este es muy pecador, esta es una gran pecadoraza, este jamás va a cambiar, este tiene este tipo de peinado, este tipo de tatuaje, este tiene esto, lo otro. Entonces no puede llegar a Jesús. Pero Jesús rompe con esos paradigmas, con esos pensamientos que muchas veces nosotros hemos puesto, y con esos paradigmas y pensamientos le impedimos a la gente llegar a Jesús. Otras veces es, hermanos, porque nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, de vivir, nuestra forma de abordar la vida en nuestros ambientes normales y naturales deja mucho que desear, y entonces la gente también eso le impide llegar a Jesús, porque dice: no, yo no quiero ir o creer en lo que usted cree, porque usted pues no cambia, usted es la misma persona, usted tiene 2 tipos de vida. Entonces a veces nosotros mismos formamos círculos o anillos de personas, de pensamientos, de criterios que impiden que otra gente llegue a Jesús. Y ese era el caso en este momento de Capernaum. Jesús estaba rodeado de un montón de gente, quizás, y ahí vamos a ver que no toda la gente estaba ahí para buscar la ayuda de Jesús o para escuchar el mensaje de Jesús. Habían fariseos y escribas que estaban alrededor de Jesús porque querían ver en qué momento se equivocaba para poderlo acusar, para poder murmurar contra él. Entonces no todos los que rodean a Jesús realmente están o porque tienen mucha necesidad o porque quieren escuchar sus enseñanzas, sino también hay quienes están alrededor de Jesús para poder acusarlo, para poder ver en qué se equivoca. Yo le quiero decir anticipadamente: Jesús no se equivoca porque Él es Dios. Jesús no tiene ninguna sombra de variación, ningún tipo de error, porque Jesús es Dios. Yo y todos aquí nos podemos equivocar, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca se equivocó ni se va a equivocar. ¿Sí está aquí conmigo? Pero habían
el pasaje, si usted se dio cuenta, nos habla de 4 amigos que llevaron a un quinto amigo a Jesús. Este quinto amigo estaba en una camilla, estaba paralítico. Usted sabe que un paralítico no se puede valer por sí mismo. Un paralítico está paralizado, valga la redundancia. Un paralítico no puede caminar, depende que tenga paralizado. A veces hay parálisis parcial de medio cuerpo, de las piernas, de la cintura para abajo. A veces es parálisis total, que todo el cuerpo está paralizado, extremidades superiores e inferiores. La Biblia no nos describe hasta qué punto estaba paralítico, pero el que estaba paralítico estaba paralítico. Y estos 4 amigos llevaron a su amigo a Jesús en una camilla para que Jesús lo ayudara, porque habían escuchado que ese Jesús no solo predicaba como quien tiene autoridad, echaba fuera demonios, sino también sanaba a los enfermos. Entonces dijeron: vamos a llevar a nuestro amigo enfermo a Jesús para que él lo sane. Y se encontraron con el tumulto de gente, hermanos, y al ver el tumulto de gente no podían pasar, porque acuérdense, ellos eran 4 y llevaban la camilla, entonces ocupaban mucho espacio. No era una sola persona que podía ir diciendo por ahí: permiso, permiso, verdad, voy a pasar, sino que iban 5 personas, uno en una camilla y 4 cargándolo. Pero era tal el nivel de necesidad, de osadía, de valentía, de valor y de fe, que estos 5 hombres, porque no dice quién tomó la decisión, pero dice que los 5 se animaron, se encaramaron en el techo de la casa donde estaba Jesús. No sé cómo, si usaron escaleras, si usaron elevador, si brincaron, yo no sé, pero la cosa es que se subieron al techo y rompieron una parte del techo, lo quebraron, lo destruyeron el techo, levantaron las piezas del techo. Obviamente no eran techos de terraza fundida como ahora, ¿verdad? No era ese el tipo de construcción. Era otro tipo de construcción más suave, más rápido de quitar. Lo quitaron para bajar por el techo la camilla del enfermo, del paralítico. Y literalmente eso hicieron: quitaron el techo y bajaron la camilla para que estuviera frente a Jesús. Ese es un acto, yo diría, bastante osado, bastante atrevido. Primero, porque saber de quién era la casa y le destrozaron el techo a usted. Yo digo que el dueño de la casa se puso bravo. No era Jesús el dueño de la casa, pero el dueño de la casa se ha de haber puesto: ¿y estos qué onda? Me vienen a descanchinflar mi techo y solo para bajar a este enfermo. Pero lo que Jesús ve, si usted se dio cuenta en el pasaje, lo que Jesús ve no es la osadía y valentía de aquellos 5. Lo que Jesús ve ni siquiera es la necesidad de ellos, sino lo que ve, según el verso número 5, dice: cuando Jesús vio la fe de ellos. Lo que Jesús vio fue la fe de ellos. Lo que los movió a encaramarse en el techo, a romper el techo y a bajar al paralítico temerariamente, fue la fe. Ahora, ¿la fe de quién? Ahí puede haber una discusión teológica si usted quiere, pero yo creo que fue la fe de los 5. Los 4 amigos llevaron a su amigo ante Jesús. Qué importante es llevar amigos a Jesús, hermanos. Qué importante es llevar amigos a Jesús. Si usted realmente tiene amigos que no conocen a Jesús, su mayor preocupación por ellos, hermanos, no es donde trabajan, si están enfermos o sanos, es que conozcan a Jesús. Y para llevarlos a Jesús se requiere fe. Hoy tenemos aquí algunos invitados, no muchos, pero tenemos algunos que otros amigos invitaron. Qué bueno que los invitaron. Pero realmente creo que todos los días posibles, todos los domingos que nosotros venimos a la iglesia, debiésemos de buscar amigos para traerlos a ver a Jesús. ¿Cuántos están aquí? Pero fíjese pues, la excusa es: no tengo tiempo, hay que ir a traerlo.
No, esa no es la excusa. La razón real es: no tenemos fe. Como estos 4, estos 5 sí tenían fe. Y no es fe en la iglesia o en el pastor, no, es fe en Jesús, fe en que Jesús puede hacer un cambio, puede hablar, puede transformar, puede tocar el corazón de la gente hoy todavía, puede sanar, puede libertar, puede salvar. ¿Usted tiene fe en eso? ¿Usted cree eso? ¿Y tiene amigos? ¿Tiene algún amigo que no conoce a Cristo? Entonces la ecuación está completa. Fe más amigos que no conocen a Cristo, igual traerlos a Cristo. No hay para dónde. Ahí ¿cómo es? Despejamos la incógnita. Pero si no los traemos a Cristo, algo en la ecuación no, falta. O no tiene amigos, o no tiene fe para traerlos a Cristo para que lo conozcan. Entonces estos irrumpieron, no solo rompieron el techo, sino irrumpieron en el momento en que Jesús estaba quizás enseñando, quizás predicando, quizás orando por algún enfermo. No dice la Biblia qué estaba haciendo, quizás estaba echando fuera algún demonio, o tal vez estaba echando un taco con sus discípulos. Yo no sé qué estaba haciendo Jesús, pero estaba dentro de la casa. Lo que sí dice la Biblia es que estaba esa casa rodeada de un montón de gente, y de repente se oye el ruido, el tronido en el techo, y baja se destapa el techo y baja la camilla con el paralítico. Y lo que Jesús vio no fue estos abusivos: disculpe, mire, yo me vine aquí, pero yo le voy a cubrir los gastos del techo. No vio el techo roto, no vio la camilla. Estos que imprudentes, este pobre está enfermo, se les pudo haber caído en el camino. Él vio la fe de ellos. Y cuando vio la fe de ellos, nos narra el versículo número 5, hermanos, que Jesús hizo algo. Porque cuando nuestro Dios ve fe en nosotros, Él va a hacer algo. E hizo algo inesperado para todos, algo quizás insólito. Jesús se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, los pecados te son perdonados. Insólito, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Claro, en los siguientes versículos vamos a entender por qué hizo eso Jesús. Pero en el momento que lo hizo, yo me imagino que todos se quedaron algo, no sé, algo preguntando, algo desconcertados, preguntando: ¿pero qué pasa si el hombre está paralítico? Quizás pensaron algunos: ¿por qué no lo levanta? ¿Por qué no lo sana? ¿Por qué no le tiende la mano y lo levanta de ahí? Yo no sé qué pensaron los cuatro amigos en el techo. Señor, tanto esfuerzo, vamos a tener que pagar todo este techo para que solo le perdonen los pecados. Solo. Pero la Biblia sí nos narra la reacción de oposición de los religiosos que estaban en el grupo, y son los siguientes versículos del 5 al 8. Yo le dije algunos pensamientos que pudieron haber pasado por los amigos, por el paralítico, por la demás gente. Y de plano, no le dije, pero de plano por el dueño de la casa dijo: ¿y ahora quién me va a pagar mi techo? ¿Verdad? Pero la reacción que la Biblia sí nos narra, versículo 6 al 8, dice: algunos escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? Ahí empieza la oposición religiosa al ministerio de Jesús. Los que primero reaccionaron, y dice que empezaron a hablar entre ellos mismos. Oiga, eso se llama murmurar. Los que empezaron a murmurar de Jesús fueron los fariseos, los escribas que estaban ahí, y empezaron a decir: ¿y este qué se cree? ¿Y este quién es para estar perdonando los pecados de la gente, si eso solamente Dios? Óigame, la aseveración, el criterio, lo que estaban ellos diciendo era cierto. Es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Usted cree eso? Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, nadie más.
¿Sabe por qué? Porque contra Él hemos pecado. Entonces solamente Él nos puede perdonar y solamente Él tiene la capacidad espiritual, el poder y la autoridad para perdonar los pecados. Entonces estos murmuraron, algunos bravos, algunos quizás un poco irónicos, y empezaron a murmurar: ¿y quién es este? ¿Quién es este Jesús que está perdonando los pecados? Y lo trataron de blasfemo. Blasfemo es alguien que blasfema, es alguien que usurpa. Están diciendo: este está usurpando el lugar de Dios, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y empieza desde ahí ya a tramarse, empieza desde ahí ya a sembrarse en el corazón de los religiosos, fariseos, escribas. Empieza a sembrarse en su corazón la oposición, la animadversión, la crítica, y hasta llegar al odio y al desprecio de Jesús, porque Jesús vino a retomar realmente la palabra del Señor, la ley que Dios le había dado a Moisés, y a ponerla en justa dimensión. Por eso muchas de las enseñanzas de Jesús, usted lo va a leer en los evangelios, dicen: oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra. Y cuando Jesús decía oyeron que fue dicho, se refería a la ley de Moisés, y él venía y decía: pero yo les digo. Y la misma ley de Moisés no es que la cambiara, sino la ponía en la justa dimensión que era. Y eso no le gustaba a los fariseos, no le gustaba a los religiosos, porque para los religiosos eso ya se había vuelto no solo una religión, sino un negocio. Y negociaban y ganaban plata con ese asunto. Hermanos, nosotros estamos también inmersos en un momento en el cual también hay mucho de eso. Hay muchas situaciones que se manipulan para sacarle dinero a la gente y para decir: no, pero mire, es que eso es pecado, pero si usted siembra, si usted ofrenda, si usted me da algo, entonces ya se le perdonan los pecados. Eso no es así, hermanos. Jesús les estaba echando por tierra su ideología y su negocio, y por eso no les gustó, y por eso empezaron a oponerse. Insisto, el razonamiento era correcto. El razonamiento era: este es un blasfemo porque está perdonando pecados, y pecados solo puede perdonar Dios. Entonces el problema no era el razonamiento original, el problema es que ellos tenían una falta de reconocimiento de quién era Jesús, porque Jesús sí era y es Dios. Y estaban de acuerdo a la ley, porque fíjese que en Levítico 24:16, si usted lo busca después lo puede anotar, en Levítico 24:16, la ley de Moisés mandaba a matar a los blasfemos, mandaba a apedrear a aquellos que dijeran que eran Dios o que quisieran usurpar el lugar de Dios. Entonces la ley de Moisés abría la oportunidad para matar, para lapidar al que fuera un blasfemo. Entonces mire, desde el inicio del ministerio de Jesús, porque aquí apenas estamos en el inicio del ministerio de Jesús, ya se empieza a gestar su muerte, porque al final lo mataron por eso. Porque por el odio de los religiosos, porque les estaba echando por tierra su negocio, su asunto. ¿Sí me sigue aquí, hermano? Jesús lo supo, obviamente, esto por revelación del Espíritu Santo, no porque tuviera buen oído, aunque creo que también tenía buen oído, pero no porque haya oído algo, sino que el Espíritu Santo le revela que estos están murmurando de él. Y les pregunta en el versículo número 8. Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? Porque sabe una cosa, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de no solo discernir, sino de conocer nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Sí? O sea, lo que nosotros pensamos, el Señor Jesucristo lo puede saber. Él lo sabe porque Él es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces ni siquiera tenemos que hablar, lo que ya pensamos, Dios lo sabe, lo discierne. Jesucristo sabe las intenciones de nuestro corazón. Y aquí está demostrado, él supo que estaban murmurando en contra de él y les pregunta, eso me llama la atención, no los acusa, les pregunta: ¿qué están cavilando en su corazón? ¿Qué está pasando por adentro de ustedes?
Y les hace la pregunta del versículo 9, hermanos, que para mí es la clave de la enseñanza de esta mañana, es el centro de la enseñanza, que es el versículo 9. Les dice: ¿qué es más fácil? Es la pregunta que les hace. ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda. Esa pregunta es clave porque en el momento captó la atención de todos, no solo de los escribas y fariseos. Yo digo que la gente pudo haber estado murmurando, los niños chillando, los niños corriendo por allá, aquellos preguntándose: ¿y ahora qué hacemos con el techo? Mirad si no lo sanó. Yo no sé, había un montón de murmuración, de comentarios. Pero cuando Jesús dijo, ¿qué es más fácil, jóvenes aquí? Que yo le diga a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate y anda. Ahora yo les pregunto a ustedes y hago la misma pregunta: ¿qué es más fácil, hermanos? Porque todos se quedaron así como ustedes ahorita, calladitos. Nadie dijo nada. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Jesús, hermanos? No solo llamando la atención, no solo marcando un punto clave. Así era Jesús, ¿verdad? Jesús no necesitaba gritar para llamar la atención. Él decía preguntas como esta y la gente se quedaba trastraviando, no sabían qué responder. Pero lo estaba diciendo, hermanos, esa pregunta, porque estaba poniendo a prueba la murmuración de los fariseos en primera instancia. Segundo, porque Jesús quería enfrentarlos a una evidencia visible a todos, ya que si para unos era más fácil perdonar pecados y para otros era más fácil que se levantara de su lecho, o una de las dos cosas era más difícil que la otra, si hacía la otra que faltaba, porque ya le había perdonado los pecados, pero si hacía la otra que faltaba, cualquiera de las dos, si era una más fácil y la otra más difícil, igual la iba a hacer. Entonces iba a dar una evidencia de su autoridad, una evidencia palpable, objetiva de su poder. Yo quiero responderle la pregunta a Jesús, con su permiso. Doctrinalmente, el perdón de pecados es mucho más difícil que sanar una dolencia o una enfermedad. Doctrinalmente. Pero humanamente es más difícil sanar a un paralítico, porque para eso exige una evidencia ocular, una evidencia objetiva. Perdonar los pecados es algo que pudo haber dicho Jesús o puede decir cualquiera, pero no se ve, no se puede comprobar, ¿verdad? Yo le puedo decir aquí a Rosanelli: tus pecados te son perdonados. Sí, está bueno, ¿verdad? Pero ¿quién comprueba que sus pecados son perdonados? ¿Quién da una evidencia de que sus pecados son perdonados? Bueno, Jesús entonces iba a usar el segundo milagro para comprobar el primero. Miren qué sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo nuestro Señor Jesús, qué poderoso. Lo que sí le puedo decir, y es la respuesta correcta: para ambas cosas se necesita un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, una autoridad sobre todas las cosas para hacer cualquiera de las dos, ya sea para perdonar pecados o para sanar a un paralítico. Entonces Jesús no solo los dejó callados, sino que estaba a punto de comprobar. Oiga, Jesús estaba a punto de comprobar que sí le había perdonado los pecados. Porque dice el siguiente versículo, el número 10: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esa expresión, pues para que ustedes sepan, es como aquello, como podemos decirla, por aquello de las dudas, por eso de sus murmuracioncitas que están tirándose ahí, por aquello que están dudando de que si realmente solamente Dios puede perdonar pecados, para que no duden que el Hijo del Hombre tiene la autoridad, dice, de perdonar pecados. No está diciendo de sanar enfermos, que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Entonces se dirige al hombre en la camilla y le dice: levántate y anda. Miren qué maravilloso y qué balance más hermoso el que pone este pasaje. Porque por un lado pone la fe de aquellos 4 o 5 amigos que llevaron al paralítico. La fe que los hizo accionar aún subiéndose al techo, rompiéndolo y bajándolo en la camilla, asumiendo
los gastos, asumiendo las críticas, asumiendo los regaños, asumiendo cualquier cosa. Ellos, la fe que Dios había puesto en ellos los hizo actuar. Pero el balance es, hermanos, porque hoy muchas veces, y quiero aclarar eso y que a usted le quede bien grabado, hoy en día se enseña, porque yo lo he visto, porque lo he escuchado, porque lo escriben, que la fe es la que produce los milagros. Momentito, el que produce los milagros es Dios. Es Dios. Solamente Dios. No es la, bueno, y que el hombre tenga fe ya es un milagro. O sea, cuando 5 hombres tienen fe, ya es un milagro, porque el que puso la fe en esos hombres es Dios también. Ahora, ¿sabe por qué lo digo? Porque muchos cristianos a veces oran con fe por la sanidad, por un milagro en su vida financiera, qué sé yo, y no pasa, y dicen, bueno, entonces Dios, tú fallaste porque yo tenía fe, porque yo te oré con fe, como que fuera la fe el único factor. Perdóneme, el balance es que el Señor dijo, para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad. O sea, Él tiene la autoridad, Él tiene la sabiduría, Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él lo tiene todo. Tenga yo fe o no tenga yo fe, Él lo tiene todo y Él puede actuar como Él quiere. Ciertamente la Biblia nos asocia muy directamente los milagros con la fe. Por ejemplo, cuando Jesús fue más adelante, su ministerio regresó a donde Él nació, a la ciudad donde Él creció, a Nazaret. Y dice, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de la gente, pero sí hizo milagros. Sí hizo milagros, aunque no había fe, pero hizo milagros. Pero no hizo muchos, porque había poca fe entre la gente, porque no creían en Él. Decían, este es el patojo aquel, el hijo del carpintero que jugaba cinco y trompo con nosotros, ¿verdad? Y no, aquí están sus hermanas, pues, y sus hermanos. Si ese aquí lo conocemos, iba a comprar pan a la tienda de la esquina y dice que es Jesús el Hijo de Dios. Entonces, como no creían, ok, hizo algunos milagros y se retiró. Pero en este caso sí había fe. Pero Jesús no solo quería honrar, si puedo decir de esa manera, la fe de aquellos 5 hombres, sino quería demostrar quién era Él. Y decir, hermanos, en los temas anteriores, en los domingos anteriores, hemos hablado de la autoridad de Jesús sobre el Satanás, sobre el ambiente espiritual, sobre la enfermedad, cuando echa fuera demonios, cuando sana enfermos. Pero hoy Él está diciendo literalmente, para que ustedes sepan y vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. El único que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesucristo, porque Él, no solo el Padre le delegó esa autoridad, sino Él la ganó en la cruz del Calvario y la toma en plenitud cuando resucita y es ascendido al cielo. Él puede perdonarnos nuestros pecados y nuestra maldad. Entonces, para demostrarlo, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate y anda. E inmediatamente dice, enseguida, dice mi versión, no sé cómo dice la que usted tiene, enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Ya se imagina que, o sea, arriba, cuando lo vieron pararse, ¿verdad? Espérate, ahí te vamos a alcanzar, porque tenían que bajar del techo, ¿verdad? Y abajo recogiendo ofrenda para arreglar el techo. Enseguida se paró. No hubo aquello de que será, no será, será que se para, hagámosle porras, sigamos. No. Es que la autoridad de Jesús es así, hermanos. Él dijo, en el momento le dijo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó, agarró su camilla, salió, pasó enfrente de todos. ¿Y cómo se quedaron todos? En la parte final del versículo lo dice, que todos se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Ahora déjeme agregarle algo de mi cosecha, ni nunca lo veremos. Si volvemos a ver algo así, es solamente a Jesús haciéndolo.
No quiere decir que no, Jesús no lo siga haciendo, lo sigue haciendo, pero cuando lo hace es Él. Y eso es lo que quiero que resaltemos en este versículo. No fue ningún hombre, hermanos. Tenemos la pésima costumbre y enseñanza de pensar y a veces de actuar, de que cuando alguien está enfermo o en alguna necesidad de algún tipo, de otro tipo, hay que llevarlo a tal hermano porque ese hermano sí tiene la capacidad, la unción, como le quiera llamar, para orar por ese tipo de problema. Entonces estamos sacando del cuadro a Jesús, y el que hace el milagro es Jesús, y usa a perencejo, al loro, a la que usted quiera, pero es Jesús el que lo hace. Es Jesús el que lo hace. Y eso es lo que a mí me atrapa mucho este versículo. No solo se asombraron, por supuesto, si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera asombrado igual. Todos se asombraron, pero no basta con el wow. No basta. Después del wow, sigue y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto algo parecido. Glorificando no al ministerio, no al pastor, no a la casa, al dueño de la casa donde estaban, no a los discípulos, sino glorificando. Fíjese qué impresionante, glorificaron a Dios. Y eso es lo que a veces nos falta, hermanos, lo que a veces el enemigo está robando, o a veces nosotros mismos, la iglesia, queremos robarnos el show y decirnos: venga aquí porque aquí usted va a sentir algo diferente. Venga aquí porque aquí sí sanan los enfermos, porque aquí sí hay, hermano, donde está Jesús hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna, hay libertad, hay poder de Él. Pero es donde está Jesús. Ahora mire, rompamos un poco el cascarón evangélico. Jesús no solamente está en una iglesia el domingo a las 10 de la mañana o 10:30 o 11 u 8 o a la hora que inicia el culto. Jesús está donde Él, Jesús está en todo lugar, pero Jesús está donde es glorificado, donde es reconocido, donde en el nombre de Él se hacen estas cosas, donde hay fe de que Dios puede actuar de esa manera. Puede ser un martes a las 9:30 de la mañana en un café. Puede ser un jueves a las 5 de la tarde en un restaurante. Puede ser un viernes en la noche en la casa de un hermano, de otra hermana, donde Dios va a actuar. También puede ser un domingo en la mañana como hoy, cuando termina un culto y hacemos un llamado y el Señor obra. Puede ser en cualquier momento, hermanos, porque es Jesús el que hace los milagros. Segunda cosa, el milagro más grande que Jesús sigue haciendo es perdonar los pecados del hombre y cambiar su corazón. Mire pues, yo no es que quiera menospreciar ni que quiera burlarme, pero hermanos, realmente poniéndonos en las sandalias de Jesús, desde el lado de nuestro Dios, eso de levantar a un ¿cómo se llama? A un paralítico de su camilla, eso es pan comido, hermano. Eso es 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. ¿Sí o no? Es fácil. Pero perdonar el corazón de un hombre pecador y cambiarlo, hermano, eso es otro nivel. Eso es el nivel del Espíritu Santo. Eso es el nivel de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, santificándonos y cambiándonos la vida. Eso es el nivel del Espíritu Santo obrando adentro del corazón del hombre para transformarlo y cambiarlo. Hermano, que un hombre que ha sido asesino, que ha sido borracho toda su vida, que ha sido adúltero, y de repente el Espíritu Santo, Dios lo toca, él entrega su vida a Cristo, se arrepiente, el Señor Jesucristo lo perdona.
Y luego el Espíritu Santo lo empieza a cambiar, y al siguiente día ese mismo hombre que era adúltero deja de adulterar, ese mismo borracho le tiene asco al licor, o ese mismo asesino dice: yo ya no voy a tocar nunca un arma y me arrepiento de mi pecado. Eso no lo puede hacer la religión, hermanos. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso no lo puede cambiar una filosofía, un criterio. Eso no es cuestión de ser buena gente o mala gente. Eso es la cuestión de la transformación profunda del ser humano que todos necesitamos. No le puse ejemplos drásticos, pero usted puede decir: bueno, yo no soy adúltero, no soy asesino, no miento, no robo, no, ¿cómo es la cosa? Yo soy buena gente, no le hago mal a nadie. Le voy a contar algo. La Biblia dice que hasta la buena gente necesita ser transformada por el poder de Jesucristo. La Biblia dice que el hombre de por sí está plagado de su pecado, y dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este mensaje es para todos, para buena gente, para mala gente, para los que están enlodados en el pecado, están metidos en las drogas, en el narcotráfico, en la peor escoria, como también para los que están que tienen una buena familia, una buena posición social, tienen un buen trabajo, son profesionales, pero no conocen a Cristo. Todos estamos como ese paralítico, tirados en una camilla, y necesitamos oír la voz de Jesús que dice primero: tus pecados te son perdonados, y luego la siguiente voz del mismo Señor Jesucristo que dice: levántate y anda, porque Él es el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos saca del lodo cenagoso, el que nos saca de nuestra pasividad, de nuestra indiferencia, de nuestra podredumbre, y nos cambia y nos transforma para caminar con Él de una manera diferente. Necesitamos oír la única voz que perdona y que transforma al hombre, que es la voz de Jesucristo. Y le quiero invitar, hermano, que cuando usted vea eso, vea algún milagro de este tipo, alguna sanidad, alguna liberación, alguna transformación de los hombres, de algún hombre, de alguna mujer, usted no diga: ala, ese pastor, es que qué unción. No, diga: gloria a Dios, porque Él es el único que puede, Él es el único que levanta, Él es el único que transforma. A Él sea la gloria, a Él sea el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? Solo a Él, porque Él tiene palabras de vida. Él tiene palabras de vida. Que Él usa hombres y mujeres, son otros 20 quetzales. Pero los hombres y mujeres que somos usados por Dios de alguna manera, no podemos llevarnos, hermanos, ni un ápice de gloria. Por eso me gustó mucho, los que vinieron el domingo pasado, leímos Levítico 14, cuando era la forma de que los leprosos, al ser sanados, se presentaban ante el sacerdote para ser purificados. ¿Se acuerda todo eso que leímos? Ese procedimiento que Jesús mandó al leproso a hacer, ¿sabe qué evita? Evita que le demos la gloria a un hombre, que un hombre se lleve los aplausos. Y eso era lo que Jesús quería evitar, porque Jesús no está interesado en la popularidad, está interesado en que la gloria de Dios se manifieste y que la vida nuestra cambie. Porque el leproso se tenía que presentar ante el sacerdote que estaba de turno. Los sacerdotes cambiaban de turno, podía ser sutano, perencejo, y no era el sacerdote al que se iba a presentar el que Dios usó para sanarlo. Simplemente el sacerdote iba a hacer un trabajo de ¿cómo se llama? De purificación, como ustedes lo leyeron conmigo el domingo pasado, con sangre, con un sacrificio, con aceite, y luego ya lo declaraba limpio. Pero ¿quién lo sanó? Saber, el que lo sanó fue Dios. Maravilloso el Señor. Quiero terminar, hermanos, o terminamos diciendo o concluyendo de esta manera. La evidencia de ese milagro, de esa sanidad de este paralítico, fue la evidencia de la autoridad y el poder de Jesús, que cayó, por lo menos de momento, la murmuración de sus detractores, la murmuración de sus opositores. Pero hoy, en el nombre de Jesús, si Moy puedes pasar, Moy, por favor. En el nombre de Jesús yo quiero invitarlos, hermanos, a que podamos experimentar, vivir
con fe esa autoridad y ese poder de Jesucristo. Porque una cosa es decirlo, una cosa es decir amén cuando algún predicador lo dice, pero otra cosa es vivirlo, hermanos. Otra cosa es experimentarlo. Una cosa es que me cuenten, otra cosa es que yo lo vea y que yo lo experimente. Una cosa es llevar al amigo a Jesús, al paralítico a Jesús. Otra cosa es ser el paralítico. ¿Sí? Dios nos quiere usar como esos amigos que llevaron al paralítico. Y por eso le decía hace un rato, la ecuación es clara. Usted tiene amigos no cristianos y tiene fe, tráigalos a Jesús. Si no los trae a Jesús, una de las otras dos no existe. O no tiene amigos o no tiene fe. Dios nos quiere usar en eso. Pero también, hermanos, si hay alguien que está paralítico todavía, y voy a empezar como en el orden que Jesús lo enseña en este pasaje. Si hay alguien que necesita que sus pecados sean perdonados, óigame, aquí está Jesús y Él puede y quiere perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien le dice: Señor, yo sí tengo que reconocer mis pecados. Yo sí necesito que me levantes de la camilla donde estoy. Porque ¿sabe qué hace el pecado? Nos acuesta en la camilla y nos tiene ahí impedidos, nos tiene ahí mutilados. Estamos vivos y respirando, pero estamos imposibilitados. Estamos como paralíticos. Pero el Señor sigue diciendo: levántate y anda. Pero antes de decir levántate y anda, Él quiere decir: tus pecados te son perdonados. Él va a decirnos primero: tus pecados te son perdonados. Así es que yo te voy a invitar que cierres tus ojos un momento, nada más para no distraerte. Y le vamos a pedir ahora juntos al Espíritu Santo de Dios: Señor, te reconocemos, Señor Jesús, te reconocemos como Dios. Tú eres Dios único capaz de perdonar pecados. Y Espíritu Santo, tú eres el único que redarguye y convence de pecado. Te pedimos que si aquí hay alguien que tú quieres en este día, en este momento, convencer de pecado, que tú lo hagas, que tú lo toques, que tú la ministres, que tú le convenzas de ese pecado. Y que bajo ese convencimiento, Señor, tú la traigas a Jesús, para que escuche la voz de Jesús que dice: tus pecados te son perdonados. Si hay alguien entre nosotros que quiere decirle: Señor, necesito tu perdón, reconozco que estoy pecando y mi pecado necesita ser perdonado, y reconozco que el único que lo puede perdonar eres tú. No es la iglesia, no es el pastor, no es mi papá ni mi mamá, eres tú, Señor. Si hay alguien que reconoce esto, póngase de pie ahí donde está en su lugar. Queremos orar con usted y proclamar la palabra de Jesús que dice: tus pecados te son perdonados. Alguien quiere hacerlo, alguien quiere reconocer y decir: Señor, necesito tu perdón, necesito el perdón de mis pecados. Ponte de pie y vamos a orar. Alguien más que se quiere poner de pie, póngase de pie. Vamos a hacer esa oración ahora. ¿Hay alguien más? Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convences. Y tú, Señor Jesús, eres el que perdonas pecados. Si hay alguien más que se quiere unir a los que están de pie, póngase de pie ahora que voy a orar, porque después queremos hacer otra segunda oración. Padre, tú conoces la vida de los que están de pie ahora. Conoces por qué están de pie, porque tú los invitaste a ponerse de pie, porque fuiste tú, Espíritu Santo, el que los convenció de que necesitaban pedirte perdón. Señor, ¿quién nos conoce mejor que tú?
Tú nos conoces a cabalidad completamente. Ahora te pido, Señor Jesús, por favor, que tú hables esas palabras que solamente tú puedes decir al corazón de mis hermanos y hermanas que están de pie, y les digas: tus pecados te son perdonados. Porque si hay arrepentimiento genuino, Señor, y fe de parte de ellos, tú vas a ver su fe, vas a ver su arrepentimiento y los vas a perdonar. Gracias por tu perdón, Señor, por nuestros pecados. Y hermanos que están de pie, tengan confianza, no tengan vergüenza. Ustedes, como esos 4 amigos, son valientes, están rompiendo el techo de la fe. A veces el techo que le ponemos a la fe es: no, ¿qué van a decir? Ya soy cristiano hace 40 años. ¿Qué van a decir si me pongo de pie? Si yo ya soy servidor, yo canto en la alabanza. ¿Cómo es posible? Es una vergüenza. Ese techo se tiene que romper y ustedes lo están rompiendo. Y en el nombre de Jesús proclamamos el perdón de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque no hay mayor milagro que el perdón tuyo sobre nuestros pecados. Bendito sea tu nombre. No se vayan a sentar, hermanos que están de pie. Quiero hacer otra segunda invitación. Aquellos que están enfermos físicamente, el Señor también quiere hacer lo segundo hoy aquí. Quiere sanar para evidenciar que Él, el Hijo del Hombre, tiene la autoridad para perdonar pecados. Así que si tú estás enfermo de alguna enfermedad en tu cuerpo, ponte de pie y ven adelante y vamos a orar por ti en el nombre de Jesús, proclamando las palabras de Jesús que dicen: toma tu lecho, toma tu camilla, levántate y anda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay alguien más que tiene que pasar para que oremos por asunto de enfermedad, pasa.